Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Pago de $20 de turistas para proyectos sostenibles. Baquid en barrio este fin de semana es en el distrito de Tanquilander. Bandidos en el Perú usaban huellas dactilares para robar cuentas bancarias. Capital colombiana, Bogotá, sigue ofreciendo atractivos turísticos. Así fue el resumen de la fecha de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer, les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con una noticia que se dio a conocer recientemente sobre la tarifa que se le va a cobrar a los turistas a partir del 1 de julio de $20 y todo esto, según lo que han indicado, va a ser para proyectos sostenibles. A partir del 1 de julio del 2024, Aruba implementará una tarifa de sostenibilidad de $20 para los visitantes que lleguen a la isla por vía aérea. Esta tarifa de $20 apoyará una serie de proyectos destinados a mejorar los esfuerzos de la sostenibilidad en la isla. Las siguientes personas no están obligadas a pagar esta tarifa: residentes o niños menores de 8 años, visitantes recurrentes que ya hayan pagado esta tarifa para visitar Aruba dentro del mismo año de calendario, estudiantes de Aruba que pueden demostrar que están estudiando en una institución educativa extranjera y que tengan, por ejemplo, residente en los últimos 8 años. La tarifa de sostenibilidad se cobrará a través de la plataforma en línea que se conoce como la tarjeta de embarque ID-Card, mientras se completa toda la información. Para más información podrán ingresar al sitio web www.idcararuba.aw. Recuerden que este es el único sitio oficial para poder no solamente hacer este pago, pero también para recibir toda la información. Una vez más, este próximo mes de julio, el 9 y 10 de julio, se llevará a cabo Finanzas de mi Hogar. En esta oportunidad, para los habitantes del distrito de Santa Cruz, donde podrán registrarse previamente y de esta manera recibir esta tremenda información. Finanzas de mi Hogar es un programa de educación financiera desarrollado por la Fundación Plan de Vida. Allí, con su presidente, la señora Paloma Trump, tienen como misión traer concientización financiera en nuestra comunidad, ofreciéndole guía cómo manejar las finanzas más efectivas. Después de la primera edición exitosa, ahora estamos ya en plena segunda edición de Finanzas de mi Hogar. En esta oportunidad, en Santa Cruz, es la oportunidad para que puedan de esta manera recibir toda la información de Finanzas de mi Hogar. Quieren invitar a las personas que desean hacer parte de esta nueva experiencia para que no se pierdan la oportunidad. Se registren completamente gratis, porque recuerden que los cupos son limitados. A través de este link podrán registrarse. Para más información y registro, también podrán tomar contacto con la Fundación Plan de Vida al 568-8848. Esta próxima oportunidad de Finanzas de mi Hogar serán los días 9 y 10 de julio, de 7:30 de la noche a 9 de la noche, edición número 2 de este plan conocido como Finanzas de mi Hogar. Este próximo sábado 29 de junio, desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, una vez más tendremos una campaña de Baquid en barrio, en esta oportunidad en el distrito de Tanquilander. Todos los usuarios podrán llevar sus desperdicios previamente separados. Este próximo sábado 29 de junio tenemos una nueva invitación a la campaña nacional de Aruba Limpio, conocida como Baquid en Barrio. En nombre del ministro de Naturaleza, Ursel Arens, como siempre, ha extendido esta invitación para que toda la comunidad aproveche y de esta forma lleve todos los desperdicios previamente separados. Recordemos que allí desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana van a estar recibiendo a la comunidad, y en esta oportunidad será en el distrito de Tanquilander, en el campo que está en la parte de atrás del colegio Oraubao. Allí estarán todos los camiones con todos los containers esperando los desperdicios, pero recordemos que son de uso solamente residencial y deberán traerlos previamente separados para así ser depositados en los trucks que ya se tienen disponibles allí, en esta oportunidad en el distrito de Tanquilander.
empezamos nuestra ronda internacional en el Perú porque la policía, después de un arduo trabajo, logró localizar a unos bandidos que a través de unos tarjetones lograban captar las huellas dactilares de las personas y de esta manera desocuparles las cuentas. Allí, bajo una redada, lograron capturarlos. ¿Este es su monedero de usted? Sí. Ya. ¿Qué es esto? No sé, eso yo lo he encontrado por ahí. A ver, señor, usted ha encontrado, esto es una silicona que tiene la huella de dactilares. Ni idea, jefe. Fueron detenidos en el Parque Kennedy cuando pretendían retirar dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas que habían suplantado a través de huellas dactilares falsas. En el bolsillo izquierdo del señor, en el momento de la intervención, se le está encontrando una silicona con un código. ¿Qué hace con eso? ¿Qué has encontrado? Nada. O sea, cada uno se ha encontrado, cada uno esto. Pese a que varias de estas impresiones de huellas fueron encontradas dentro de sus bolsillos y billeteras, negaron su delito. Tu dedo que te estás echando goma. ¿No te has echado goma en el dedo? Se trata de la organización criminal Los Huelleros del Norte, que operaban desde el 2020 y cuyos integrantes suplantaban la identidad de sus víctimas para sacar tarjetas bancarias con huellas dactilares falsas y así apropiarse del dinero de las cuentas. Uno coloca el número de DNI que tienen estos delincuentes, ¿no? Para ello ya tienen la huella colocada, sujetada con estas gomas sintéticas, ¿no? Y lo que hacen es colocarlo sobre el biométrico, suplantan la identidad y automáticamente ese cajero le expide la tarjeta. Fueron detenidos por la División de Estafas de la Policía. Los criminales habían realizado en tan solo un día consumos por el valor de 150.000 soles. Y hablando de robos en Paraguay, gracias a la rápida acción de las autoridades y ayuda también de los ciudadanos, lograron allí evitar el robo de lo que unos vándalos estaban allí ocasionando. Según las imágenes, como se puede observar, un vehículo fue utilizado y quedó totalmente destruido. 3 presuntos tortoleros llegaron en un vehículo al estacionamiento de una conocida churrasquería del barrio Villamorra de la capital. Uno de los integrantes de la banda descendió y tras conseguir abrir la puerta ingresó al interior de un rodado con la intención de hurtar algo de valor, cuyo propietario vio al sujeto adentro y actuó rápidamente. El sospechoso escapó y subió nuevamente al automóvil donde esperaban sus cómplices y huyeron del local. La víctima también subió a su auto y tomó la decisión de perseguir a los delincuentes. Les dio alcance unas cuadras adelante, a la altura de la calle Toribio Pacheco y Monseñor Bogarín, donde tras rebasarlos en velocidad se colocó en el trayecto, produciéndose un choque. Luego del accidente, 3 hombres abandonaron el vehículo que sería robado y se fugaron del lugar a pie. Dentro del mismo se encontraron documentos de identidad, chapa de otros rodados y herramientas que presumiblemente utilizaban para cometer sus delitos. Cambiando de tema, organizaciones civiles que se han unido para trabajar en pro de los migrantes que siguen llegando a la frontera entre los Estados Unidos y México, allí no solamente les ayudan para buscar diferentes refugios, pero también, más importante, para que puedan empezar con toda la parte legal. Sin embargo, como nos cuenta La Voz de América, muchos de ellos no lo consiguen. El proyecto salesiano es una orden católica que, ante la insuficiencia de presupuesto del gobierno, aloja a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Todo el mundo migra por razones y sobre todo por problemas económicos y por guerras. La intención de este grupo religioso es apoyar a que las autoridades faciliten los trámites de quienes huyen de sus países por diversas causas y ahora buscan integrarse a su nueva comunidad. Tijuana hasta el año pasado se mantuvo como el lugar en frontera norte a donde más personas llegaban con una voluntad de iniciar un proceso de asilo y pedir protección internacional. Por eso aquí instalan regularmente un centro multiservicios. Ha permitido que varias instituciones, organizaciones podamos colaborar para atender a la población solicitante de refugio. También organizan ferias de empleo y recientemente auxilian a los extranjeros a revalidar sus estudios de nivel medio superior. Permitiendo que continúen sus estudios universitarios con esta situación, ¿no? ¿Esto es nuevo? Esto es totalmente nuevo. En Baja California, igual que en el resto del país, disminuyó el número de solicitantes de condición de refugiados, según informa la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, Comar. Pero las nacionalidades que deciden quedarse en el norte varían poco. De Haití, me atrevo a decir que por ahí del 60%. Aquí en Baja California están las personas de Honduras, está Salvador, Guatemala.
Y nos vamos a Medellín, en Colombia, en donde allí una periodista logró conocer el corazón de un uniformado que lamentablemente cometió un error. Él tuvo que pasar algunos años en la cárcel, pero ahora él es símbolo también de reconexión social, no solamente porque reconoce el error que cometió, pero también porque quiere ayudar a los demás a que tengan un buen camino. Julián Rojas, con 39 años de edad, dice que hace rato pagó por sus errores y aprendió de ellos. Fue policía y estuvo en la cárcel 5 años. Pese a que hoy se arrepiente de lo cometido, sabe que no puede borrar el pasado. Por eso, estando en libertad, ayuda a que otros no hagan lo mismo. Uno en ese momento es el ejemplo de la ciudadanía. Ser policía puede ser un orgullo para la familia, para uno mismo. Creo que en ese instante, cuando llega a esa realidad, el cual pienso que se me derrumba el mundo por total, independientemente del error que cometí, porque soy consciente que tuve un error como humano. Visita cárceles y estaciones de policía en diferentes partes de Antioquia. Su idea es que las personas que están allí se den cuenta que la vida da segundas oportunidades. He ido a las estaciones de policías también, que hay muchos privados de la libertad. He ido a la Minorista, he ido a Marinilla, a las estaciones de policía. He ido desde Caucasia, Yarumal, Santa Rosa, Santa Bárbara, Puerto Triunfo. Esto fue una oportunidad para darnos otra visión de nuestras vidas y me parece una labor muy linda lo que él hace, que es ayudar y volver a esos lugares donde nadie quiere ir, porque para nosotros como familia es muy difícil ir a una cárcel. En su labor ha llevado artistas a los centros penitenciarios para subirle los ánimos a los privados de la libertad. He estado con muchos artistas como Ranas de Zona Prieta, han estado artistas del género, digamos, urbanos de acá de la ciudad. Y nos quedamos en Colombia, pero aquí vamos para la capital, para mi ciudad, para Bogotá, en donde continúa siendo un atractivo turístico. Muchos y muchos turistas llegan a la capital y a pesar del frío, conocen muchos atractivos turísticos, entre ellos Monserrate, el Chorro de Quevedo y demás. Ahora estoy encantándome un poco de la ciudad de Bogotá, reconociendo todo lo que hay aquí, su cultura y su gastronomía. Javiera y Sebastián son dos turistas chilenos que este año decidieron explorar Colombia. Si bien la idea surgió por su gusto por el café, una vez en Bogotá, otros fueron los encantos que los enamoraron. La verdad, yo vine a Colombia porque me encanta el tema del café. Siento que acá el eje cafetero estaba diciendo que había que venir y sentía que tenía que conocer sí o sí la capital, que era Bogotá. Nosotros principalmente nos costaba mucho salir de Chile. Chile está un poco más aislado, entonces las rutas se fueron cortando después de la pandemia. Se empezaron a abrir hace como un año y medio, así que estamos aprovechando. La diversidad de las frutas, la gastronomía en general y las artesanías son los principales atractivos para los turistas extranjeros. Desde mochilas guayú del norte de Colombia en La Guajira hasta hamacas hechas a mano. Uno de los puntos más visitados es la Plaza de Mercado de la Concordia, todo un hervidero de actividad y cultura. De toda parte del mundo. Hay japoneses, europeos, estadounidenses, canadienses, de Cuba, de todos los países, porque tenemos muchos centros culturales, los grafitis, la arquitectura de la Candelaria, la chicha. Autoridades afirman que la recuperación del turismo en Bogotá está en constante crecimiento, alcanzando niveles de afluencia similares a los tiempos previos a la pandemia. Según el Instituto Distrital de Turismo, el impacto económico en 2023 alcanzó los 9,7 billones de pesos, aproximadamente unos 2.350 millones de dólares. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La contaminación del aire, el cambio climático y las altas temperaturas siguen afectando la salud de las personas. Puchi, Pancune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, Pancune y Panyuda. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deportes y alzas. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado
con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo otro simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tita con la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Binhunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Like many women over 40, I'm starting to get more dark spots. That's crazy. New Bright Reveal Dark Spot Routine by L'Oréal Paris. Step 1. Fade the look of all types of dark spots. Step 2. Protect paired together. Dark spots less visible in just 1 week. New Bright Reveal Niacinamide Serum and Daily SPF 50. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, maneiro, como é que essa Mai acaba? Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me está 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, porco nesse? Ah, sim, me porco nele. O mesmo me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Actualmente tenemos muchos cambios que están afectando la salud de la comunidad. Altas temperaturas, cambio climático y también problemas respiratorios son lo que más están afectando. Sin embargo, según los expertos, hay muchas personas que pueden tomar buenos hábitos para poder contrarrestar esta situación. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los expertos que luchan día a día en dar a conocer el daño que el hombre le está haciendo al planeta han esbozado que de no tomarse las debidas medidas remediativas, las enfermedades de las vías respiratorias serán cada vez más comunes, causando mayor severidad a los que ya las padecen y afectando a los que están saludables. Ese calor que trae sus capas de CO2 y otros gases que están expuestos a nuestro sistema respiratorio, pues son tóxicos porque provocan que nuestro sistema responda a un insulto. Ese insulto puede ser el gas, puede ser el mismo calor, y ese tipo de reacción que hace el cuerpo o el sistema respiratorio es inflamatorio. Se irrita, empieza a haber más secreciones, empieza a haber más debilidad del sistema que provoca o lo hace susceptible a que entonces cuando usted está infectado con un virus como el COVID, influenza, respiratory syncytial virus, micoplasma, aunque es una bacteria, cualquiera de estos patógenos, pues entonces ya su sistema está preparadito como un cultivo de maíz en un campo a que se reproduzca en el sistema de uno ese patógeno, esa infección. Y eso pues provoca que haya muchas más personas
nuevas que nunca tenían problemas respiratorios, que ahora se quejan de problemas respiratorios. En cuanto al COVID, señala, los síntomas han cambiado y puede confundirse con los catarros comunes, además que la gente está fatigada emocionalmente luego de la pandemia. Hay mucha gente que no quiere usar más mascarilla, aunque le digan que, que debe usarla. Hay mucha gente pues que no quiere ir al médico, que es un simple catarro que no se debe complicar. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una sinusitis, un catarro, una congestión, nos sentimos un poco pesados, no nos sentimos normal, quizás un poco de dolor de cabeza, la primera reacción de la persona va a ser tomar algo over the counter, como le decimos, una medicina que le ayude a los síntomas. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega el resumen de la Copa América entre las diferentes selecciones: Ecuador, Jamaica y México y Venezuela. Recordemos que esta sección es por cortesía de Cerveza Chill. La selección de Venezuela es la segunda clasificada a cuartos de final de la Copa América luego de derrotar a México en un duro partido jugado en el SoFi Stadium en California. El único gol del juego fue de Salomón Rondón. En la primera parte México tuvo su gran aproximación, solo 20 segundos del pitazo inicial, con Uriel Antuna que centró un balón al área y allí Santiago Jiménez no alcanzó a conectar. Sobre el 9, la Tri nuevamente se acercó con Carlos Rodríguez, que sacó un remate sin mucho ángulo que forzó a Rafael Romo a despejar la pelota hacia un costado. Unos instantes después, Venezuela llegó con Jefferson Soteldo, que intentó un disparo en media distancia, pero este salió por arriba. Antes de los 20 minutos de juego, Jiménez le bajó dentro del área de pecho y sacó un remate mordido que igualmente complicó a Romo, que tuvo que mandarla hacia un lado. En el minuto 33 llegó la más clara de esta parte para la Vinotinto con Salomón Rondón, que la bajó en el borde del área y allí sacó un fuerte zurdazo que pegó en el palo más lejano del arco de Julio. Ya en la segunda parte, Venezuela se fue con todo en el arco de México y en el minuto 49 tuvo una gran oportunidad con Soteldo, que picó hacia el área. Apenas 3 minutos después, Rondón recibió de Soteldo y sacó un zurdazo que apenas pasó por un costado del arco de México. Tras estos dos chances, Venezuela siguió insistiendo y allí, sobre los últimos minutos, México se vino para buscar el empate después de que allí Aramburu se fue por derecha y fue derrumbado por Julián Quiñones. El árbitro pitó penalti y el encargado de anotarlo fue Rondón, que engañó al arquero totalmente. En otro de los juegos, la selección de Ecuador le ganó a Jamaica y sigue con vida en la Copa América. Ecuador llegó al partido contra Jamaica con la obligación de ganar para seguir con vida en la Copa América. Allí el director le apostó por el mismo equipo que debutó contra Venezuela, con el cambio obligado de Kevin Rodríguez por Ener Valencia debido a la expulsión del capitán. La tricolor logró superar allí a pesar de que en el segundo tiempo sufrieron, pero se terminaron llevando el triunfo de 3-1 con goles de Piero Hincapié, Kendrick Páez y Alan Minda. La tricolor salió a presionar arriba a Jamaica y buscar el gol en los primeros 20 minutos. El complicar la salida allí de los de Jamaica dio rédito inmediato con una mano a mano con Kendrick Páez tras una recuperación alta que el jugador ecuatoriano desaprovechó ante los 5 minutos. Los dirigidos por el director técnico generaron otra ocasión tras presionar a los rivales, pero Páez no tomó una buena decisión y no se generó el ataque. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042.
En nuestra sección de las más virales les presentamos a este joven mexicano que mostró a través de las redes cómo hubo una situación en el avión que lo puso casi como en la película Destino Final. La llanta se salió y la ventana se estaba abriendo. En un video que se viralizó en redes sociales, un mexicano capturó un video en un incidente que dejó a muchos en shock. El joven captó el preciso momento donde la llanta del avión sale despedida por la velocidad e incluso la ventana se desprendió un poco, y todo esto él decidió grabarlo en las redes y subirlos. Muchos usuarios decidieron comparar las sorprendentes imágenes con la escena de Destino Final, popular película que se viralizó. También muchos usuarios en TikTok bromearon sobre la similitud. Hasta el momento, esta imagen en donde el joven estaba grabando su experiencia en el avión ha recibido una gran comentarios. En el video se puede ver claramente una de las llantas del avión que se desprende y sale volando, y seguido el desprendimiento de una ventana. Afortunadamente no se reportaron heridas graves, pero el susto del pasajero fue evidente. Y si hablamos de historias que se viralizan, una joven ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos porque ella utilizó el Get Ready With Me o Arréglate Conmigo para poderse alistar al funeral de su papá. TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo, en donde personas suben y ven videos de todo tipo. Uno de los temas más vistos es el maquillaje. Sí, las creadoras de contenidos comparten diversos tips para diversas ocasiones, pero hay uno muy raro, que fue una joven que decidió mostrar el maquillaje que utilizó para el funeral de su padre. La joven colocó la siguiente frase: Get ready with me para el funeral de mi papá. El video de solo 28 segundos se viralizó y los comentarios no se han hecho esperar. Muchos de ellos creen que es egocentrismo, otros que llama la atención para generar likes. Un capítulo de Black Mirror, según lo que indicaban, arreglarse y menos grabarse haciendo show es lo último que se hace. Siempre son las que están allí, fueron algunos de los comentarios de los internautas. Dos amigas estaban celebrando su cumpleaños, estaban haciendo una dinámica cuando al parecer todo terminó mal, cuando allí estaban utilizando el pastel. ¿Qué fue lo que pasó? Una de ellas se desmayó. En las últimas horas se comenzó a popularizar mediante redes el momento en que un par de mujeres se golpearon la cara al hacer un reto viral. En la grabación de apenas 8 segundos se aprecia cómo las involucradas estaban allí torneándose para poder mirar un pastel. Lamentablemente, a la hora de subir y bajar, las amigas juntaron los cráneos y sufrieron un fuerte impacto. Tras el accidente, una de las jóvenes perdió el conocimiento y se cayó al suelo. La persona que grababa los hechos paró de filmar para llamar a emergencia y apoyar a sus amigas. De acuerdo con el informe del instituto, el cerebro es el centro de comando del cuerpo. Sus suaves tejidos sensibles flotan en un fluido acolchonado dentro del cráneo. Sin embargo, al final, según lo que indicaron la grabación de los hechos, suma más de 1 millón de reproducciones. Y todo porque hoy es jueves y estamos en este mundo de la Copa América, la Eurocopa. Vean lo que hicieron unos amigos con una despedida de soltero. Le dieron la sorpresa de su vida. Se lo llevaron a Alemania a ver la Eurocopa. La Eurocopa, también conocida como el Campeonato Europeo de la UEFA, es uno de los eventos deportivos más prestigiosos. En esta oportunidad decidieron hacer una dupla. Dicen que las despedidas de soltero pueden pasar cualquier cosa, pero el protagonista de esta historia nunca imaginó lo que sus amigos habían preparado. Con los ojos vendados, el grupo lo llevó hasta el aeropuerto sin saber lo que pasaría. El futuro novio llegó a la puerta de embarque. Al salirse allí la venda de los ojos, vio a todos sus amigos vestidos con la camiseta de la selección de España y lo entendió bien. Iban a disfrutar de un viaje a Alemania para ver los partidos de la Eurocopa. Su reacción fue instantánea y hasta lloró, abrazándose con sus amigos sin poder creer la sorpresa que le habían preparado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y más en esta época de la Copa América para que ustedes vibren con todos los pormenores que tenemos en este encuentro futbolístico. Nos vemos mañana en una nueva emisión.